Dale lectura. Bendito eres tú, eterno, loa nuestro Padre, que nos santifica con tus mandamientos. Y nos diste el mandamiento agradecerte por todos aquellos que han subido a hacer la lilla. Bendito eres tú, eterno, que nos bendices, prosperas, proteges, ayudas y que eres el que va adelante de nosotros batallando, peleando la buena batalla. Bendito eres tú, eterno, que proteges a tu pueblo Israel. Amén. Amén, amén. Que todas las personas que han leído la porción de la Torá, que el Eterno los bendiga grandemente. ¿Se está escuchando, Juanito? Sí, More, perfecto, gracias. Correcto, correcto. Bueno, la parashá de hoy se llama Emor. ¿Sí? Vayomer el Moshe, Emor. Ve, lo que está diciendo es que habla a los hijos de Israel. Dice, Hashem dijo a Moshe, Vayomer, al Moshe, Hashem dijo a Moshe, habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y dile, ninguno se contaminará con persona fallecida. En el orden que tenemos, y Hashem nos está guiando y nos ha guiado, la parashá de hoy, que Hashem le dice a Moshe que hable, o le hable el Eterno. Recuerde en el lugar donde Moshe entraba para que poder escuchar la voz del Eterno. Se tiene la experiencia del atrio, se tiene la experiencia del lugar santo y se tiene la experiencia del lugar santísimo. Quiere decir que para que Moshe entrara y pudiera recibir o escuchar la voz del Padre, tenía que entrar al lugar santísimo. Y estando allí es que escuchaba la voz del Padre. Esto nos da a entender que la voz del Padre siempre es interno, no es externo, ya que el lugar santísimo, o sea, el lugar Kodashim, apartado, estaba relacionado en donde estaba el arca, en el lugar más sagrado del Mishkan, y cuando se hizo, Mishkan quiere decir tienda de reunión, y cuando se hizo el Beit Hamikdash, o sea, el templo, era el lugar más sagrado, seguía siendo. Pero eso es una representación, porque el Rabí Shaul, cuando se refiere, dice que vosotros sois la habitación del Eterno. Lo que traduce ahí Reina Valera es templo o casa del Señor, dando a entender que una cosa es el cuerpo, otra cosa es la mente, o sea, las emociones, y otra cosa es la intimidad personal con el Creador, que es en el espíritu. Quiere decir que aunque el cuerpo es como un lugar geográfico y las emociones un lugar como emotivo, sensitivo, el lugar donde él mora, donde él habita. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Siga, More, sí, señor. Correcto, es que me entró una llamada, por eso toca. Me entró una llamada y eso me saca de una. Se me fue la pita allí. Ya, el lugar donde Él nos habla, donde Él nos instruye, es justamente en el estado más profundo, que es el espíritu. Por eso, Bayomer el Moshe, el Eterno habló a Moshe, dice, habla a los hijos de Israel. Esa sería la orden, pero en este caso la instrucción va directamente a los sacerdotes. Habla a los sacerdotes hijos de Aarón. Solamente el principio que significa amor habla. Y aquí ya nos está diciendo que el medio de comunicación, que el medio de relación, el medio de los hombres, de los humanos, es algo que nos dejó
Y eso que nos dejó son las palabras, son la comunicación. Y tenemos que aprender a valorar, a apreciar, a amar, que en esta área, nosotros que somos los seres humanos parlantes y que nos diferenciamos con el resto, aunque hayan ciertos animales que aprendan también a hablar, que aprendan a hablar como el papagayo y algunos de esa línea, ¿cierto? No piensan, solo repiten. En cambio, al hombre, el Eterno le dio no solamente esa habilidad, ese don de hablar, ¿cierto? Sino que este medio, los sabios dicen que el Eterno nos dio las palabras completas. Escuchen bien, por favor. Que nos dotó de ciertas cantidades de palabras, que nos puso de administradores de estas palabras, para que cuando la usemos correctamente, no la malgastemos, no la usemos mal. Entonces, al final de estas palabras es que viene la muerte física. Quiere decir que la muerte física está relacionada con la administración de las palabras. Es por eso que nuestro Adón Yeshua, la palabra Adón quiere decir nuestro Señor, el Señor Yeshua, algunos lo traducen como a Jesús, dijo que por tus palabras será justificado y por tus palabras será condenado, y que el hombre dará cuenta por cada una de sus palabras. Por eso es que el Eterno le dice a Moshe, habla, habla. Aquí le está dando la orden que le instruya a los sacerdotes, y la instrucción que viene para los sacerdotes, o la norma que viene para los sacerdotes, la primera es que ellos tenían o tienen que ser administradores de sus palabras. Administradores de ellas. Por eso no podemos estar hablando lo que nos da la gana. Por eso no podemos reunirnos a hablar lo que cualquier otra cosa o cualquier situación que nos contamine, que no seamos buenos administradores. Porque si gastamos nuestras palabras que nos dieron y no somos administradores, entonces daremos cuenta. Recuerde estas palabras del maestro. Por toda palabra ociosa, o sea, que no es adecuada, que no debe ser empleada, daremos cuenta. Si por las palabras ociosas daremos cuenta, que serán por los hechos, que serán por los actos, que serán por causar otro tipo de falla en este orden de ideas. Entonces, ¿cuál es la instrucción a los sacerdotes? Es que el sacerdote note bien cómo va la línea, cómo está separado, cómo está ordenado. Y aquí le van a dar una prohibición, este es un mandamiento negativo, que él no se debe contaminar con cadáver. Él no se debe impurificar con cadáver. Así que al sacerdote no vamos a ser claros con esto. Al sacerdote le prohíbe ir a un sepelio. Mire cómo cuando hablo de los sacerdotes, estamos hablando a Aarón y a los descendientes de Aarón y a los levitas. No estoy hablando de sacerdotes católicos que no tienen nada que ver con el principio de la Torá. Ellos tomaron el concepto de sacerdocio, pero no lo tomaron desde la perspectiva bíblica, lo tomaron desde otra perspectiva de que ellos lo tomaron. Pero la Torá nos habla de esto. Y aquí nos va a dar cierta instrucción, cierta capacidad, cierta nivel para que el sacerdote esté en pureza y en santidad. Ahora, desde este punto, vamos a hacer un salto cuántico y a mirar el pasaje de nuestro Adón Yeshua, en donde resalta al buen samaritano. Dice que bajaron, iba un hombre, un comerciante, y bajaron unas personas, no sabemos de a dónde, y le robaron y maltrataron a esta persona, que tampoco nos dice cómo se llama ni quién es.
y lo dejaron como muerto. Dice que pasó el sacerdote y no se acercó a mirarlo. Pasó el levita y tampoco pasó a mirarlo o lo revisó. Entonces vino el samaritano, que en hebreo se dice shonron, se acercó, miró que el personaje estaba vivo, lavó sus heridas, le echó aceite, le echó vino, la vendó y lo llevó a un hotel y le pagó para que lo cuidasen a este persona que no sabemos quién es. Entonces todos han hablado teológicamente que el sacerdote y el levita estaban equivocados. Ya entendemos el por qué el sacerdote no se acerca al cadáver, porque si el personaje está muerto, eso no lo está justificando al sacerdote. Si el personaje está muerto, queda impurificado, queda inacto, no queda acto para el servicio del templo. Y si el templo, o sea, el Mishkan, en este caso, dependía de su acto, dependía de su trabajo, dependía de oficiar, entonces era una interrupción dentro del sacrificio continuo que las escrituras dicen. Ese es el caso, el por qué el sacerdote no se acerca al individuo, porque inmediatamente él deduce, él piensa que el individuo está muerto. Y el asunto literalmente es eso. Este es literal. Lo mismo le pasa al sacerdote, al levita. Lo mismo le pasa. Como el samaritano no tiene norma, no tiene orden, no tiene regla, el samaritano se acerca y verifica que el personaje está vivo. Obviamente, él no tiene un trabajo en el templo, él no tiene unas prohibiciones, y ese es el caso. Entonces, ¿por qué la Torah está dando específicamente esta instrucción al sacerdote, al Cohen, a los hijos de Aarón y a los levitas? Señores, es justamente para que ellos tengan en alta estima el propósito en la cual habían nacido. 2, el llamamiento del Padre con su vida. Y 3, el nivel de pureza que ellos estaban exigidos o los habían exigido o la ordenanza que tenían para vivir una vida de pureza y de esa misma manera hacer que el pueblo viva esa vida de pureza. O sea, esto es lo que se llama la santidad, la pureza de vida y el estilo de vida que ellos tenían que tener. Y esta instrucción lo lleva de que no solamente el sacerdote no debe contaminarse con cadáver, que lo impurifica, sino que también al morir su esposa, él no podría casarse con otro tipo de persona, él no tenía derecho a casarse con otras tribus, él no tenía derecho a casarse fuera del pueblo, ¿cierto? Él no tenía derecho de nada de esas cosas. El único derecho que él tenía era justamente al casarse con una niña virgen y tener ese orden de las cosas. Bendito es el Padre. Eso era el orden que tenía el sacerdote. Bendito sea el Padre. Ese era el principio en el cual el sacerdote tenía que llevar o tenía que hacer que estas cosas funcionaran para que él, a través de esa realidad, él podría vivir de acuerdo. Ahora, hemos hablado de 3 cosas. Y ese es el punto en la cual, sabemos que Miriam
la mamá de Yeshua, la esposa de Joseph, no era prima hermana de Elizabeth o Elisheba, que era la esposa del sacerdote Serjaya Zacarías, porque es el motivo, la circunstancia de que esta persona no se podía casar fuera de ese contexto. La razón y el motivo, estamos a la letra por ahora, es que los levitas y los sacerdotes, por orden del Eterno, no le entregaron tierra. No tenían tierra. Ellos tenían que vivir dentro del pueblo, a servirle al pueblo, sirviéndole al Eterno, le servían al pueblo, y el pueblo tenía como ordenanza de darle los diezmos y las ofrendas para que ellos hicieran un trabajo espiritual para que todo el pueblo pueda vivir confiado en la bendición del Eterno, en el cuidado del Eterno. Y esa palabra se llama Parnasá, anótela, Parnasá. Quiere decir que el principio fundamental en este orden de ideas es que si el pueblo tenía el compromiso o sea, cuando digo el pueblo me refiero a las 11 tribus, tenía el compromiso para con la tribu de Leví y los Coanín. Entonces los Coanín y los Leví, o sea, la tribu de Leví, tenía la ordenanza de interceder ante el Eterno por el pueblo, para que la tierra sea sanada, para que el pueblo esté en una condición espiritual correctamente, para que el pueblo pueda vivir este nivel sobrenatural de milagros y bendición, que era la condición en la cual ellos habían sido llamados para que sean esos intercesores, Baruch Hashem. Ahora, esa era la dupla, esa era el propósito claramente. Por lo tanto, vamos a subirla en esta primera línea los 2 puntos más elevados. Si tenemos el Pesha, que es lo literal, a la letra, y lo he explicado, entonces, ¿a qué se refiere el Remed y el Sot? Si Bayomer, Hashem le dijo a Moshe, si Hashem habla con Moshe y le da la ordenanza del hablar, de la comunicación, quiere decir, escuchen bien por favor, quiere decir que no solamente le da la administración de las palabras, sino que a través de la palabra Bayomer, Hashem dijo a Moshe, Bayomer también quiere decir que es lo similar con el Eterno y que a través de las palabras creamos y destruimos, sanamos y liberamos. A través de las palabras son más que una bomba atómica. Las palabras es la herramienta que el bendito sea nos da, o sea, la comunicación. Es la herramienta para unir o desunir. Es la herramienta, y si aprendemos a usar esta herramienta correctamente, tendríamos hijos sanos, familias sanas, no hubiesen guerra, no hubiesen dificultades, porque tendríamos la herramienta para sanar, para liberar. Pero para eso tenemos que aprender a elevar. Bayomer habló a Shen, a Moshe. Es la manera de poder comunicar al hombre con el Eterno, es la manera de elevar nuestros pensamientos más
altos para poder traer y bajar las palabras necesarias que puedan traer paz y armonía en nuestro medio. Bendito sea el Padre. Así que Hashem nos está dotando de una herramienta, pero que esta herramienta del Bayomer, de al hablar, de Emor, que es hablar, Bayomer Emor, que es hablar, la manera de que no sea correcta, que no sea bien usada, una, de lo que dije, mal empleado o mala administración. Dos, las impurificaciones. Ya que no es la tribu común, sino la tribu ordenada con el propósito de que Hashem los use para que haya un puente entre el hombre y el eterno, no para que haya pared. Así que si nosotros, como dijo Proverbio, Mishle, que es lomo, dice que las palabras, la respuesta blanda aplaca la ira. Si podemos pintar caras felices o caras tristes. Nosotros como seres humanos en el 80%, por no decir 90%, somos reactivos, no proactivos. Reaccionamos a la acción y a la expresión y a las palabras de los hombres. Reaccionamos si alguien nos habla amablemente, respondemos amablemente. Si alguien nos habla bruscamente, respondemos bruscamente. Cuando deberíamos de tomar esas palabras y transformarlas, y aunque nos hablen bruscamente, aunque nos hablen toscamente, deberíamos de transformar esas palabras y hacer que sea amabilidad, que sea armonía, que sea gozo, que sea alegría, que sea felicidad. Uno entiende, yo entiendo que a veces las palabras con su intención y su energía, que son una espada, como dice, nos traspasan, nos hieren, nos maltratan, nos destruyen, nos socavan, pero más depende de mí que tome esas palabras. Ejemplo, si yo me paro en el andén de mi casa y el vecino comienza a insultarme con todas las palabras más feas que ya haya podido escuchar, depende de mí si tomo esas palabras negativas del vecino, su energía negativa, y las acepto y me molesto con él, o no le pongo cuidado y hago que no es para mí, que no es conmigo que se está dirigiendo, no es a mí que me está echando su veneno, sino a cualquier otro. Entonces no tomo sus palabras negativas para afectarme. Quiere decir que hay veces más la ofensa la tomamos, no tanto las palabras en sí mismas, sino de la fuente de donde sale. Si es la esposa, si es el esposo, si es el hijo, si es el suegro, es la suegra. Nos duele más. Quiere decir que si eso nos duele más, es porque las heridas están ahí frescas, latentes, y permitimos que sus palabras negativas en contra nuestra las aceptamos como una verdad, las aceptamos y le damos el control a esas personas con sus palabras y nos dejamos manejar y manipular con ellas por nuestras emociones y terminamos enemistados, con rencilla, con dificultades y rompiendo la ordenanza que el Eterno le da a través de esta parasha. Porque el nombre de esta parasha significa habla, no y habla, habla. Ayomerle Moshe. Emor al Cohen. Así dice. Entonces, en ese punto y en ese orden de idea, hemos tocado 5 puntos. 1, que tenemos que ser administradores.
2, que no podemos contaminarnos con muertos. El caso de la parábola del samaritano, que ya voy a extenderla. 3, que el propósito de poder del amor es que presentemos puente y no pared. Pero el 4 es que es la herramienta y que es la semejanza al Padre. No porque seamos la foto del Padre, sino una de las semejanzas que tenemos con el bendito sea, es que podemos hablar. Tenemos la capacidad de hablar y con amor, que es hablar, podemos dar vida, podemos dar muerte, podemos crear, podemos destruir. Ahora, la parashá continúa porque aquí se está hablando sobre las 7 fiestas levíticas que se conoce como los 7 tiempos, los Moedín. Pero al final, en el capítulo 24, nos va a cerrar el principio, que quiero también avanzar allá. Vamos a hacer 2 cortes ahorita, ¿sí? Para que no sea tedioso, sino que podamos compartir. Y nos lleva a que si hay una pureza del sacerdote, y el sacerdote trae pureza al pueblo, y trae la voz del Eterno al pueblo, ¿sí? Que es lo que hoy hemos perdido, pero muy lamentable, porque hasta el día de hoy, en estos últimos 2000 años, el hombre cree que el Eterno no habla. Más en la antigüedad era muy claro que el Eterno hablaba, tenía sus profetas. Ahora digo tenía en pasado, no estoy negando que no haya presente, pero es de mucha dudosa reputación hoy alguien que se proclame profeta o alguien que diga que sea profeta. Porque en este punto, el profeta o el ministerio profético, no el don profético, eran personas que vivían apartadas del pueblo, solo en una dedicación total con el Eterno. Y por eso es que reconocía el pueblo al profeta, porque no andaba en casa, no andaba chismeando, no andaba investigándole la vida a nadie, no andaba interesado en la vida de nadie, qué hace o qué no hace para generar la shonjara, sino que el profeta estaba apartado con el Padre, buscando su voluntad, escuchando su voz para traer el mensaje al pueblo. Y eso es lo que hace dudoso hoy aquellos que se proclaman profeta, porque están más interesados en las redes sociales del pueblo, permítame esa expresión, conocer los problemas del pueblo con una red más bien de murmuración. Y eso es lo que se trae como profecía en muchos casos, no en la totalidad, pero que el don está vigente y que hay hombres y mujeres con esa capacidad que aún no se han desarrollado, que está para desarrollarse, es una realidad. Y entonces esta parasha va a terminar hablándonos, ¿sí?, de cada una de las fiestas de Pesa. Aquí hay gente nueva, vamos a hacer un cortecito, por eso vamos a hacer el primer corte aquí y luego miramos el siguiente punto. ¿Correcto? ¿Correcto, mis queridos? Entonces, Bueno, correcto. entonces vamos a iniciar preguntas, respuestas, y el punto es aportes. También se aceptan los aportes. Ahí miramos, de acuerdo a la Torah, a la Parashá también, y aún tiene derecho usted a refutar. También tiene ese derecho. Tampoco tiene el derecho de creerlo todo. Aquí no pensamos así.
aquí pensamos que tenemos que aprender a hacer como una especie de crítica constructiva, ¿correcto? Que eso no debe de dolerle a nadie, que debe de ayudar, debe de edificar, y dentro de la madurez y del crecimiento, tenemos que saber que estamos en ese mismo punto, ¿correcto? Baruch Hashem. Entonces, ahí soltamos la primera y la segunda lilla. Si alguien tiene preguntas, inquietudes, quejas, reclamos, o algunas Yo, anteriores, More, las hacemos. Hola, yo, Deiri, More, cuenta, tengo muchas cuenta, More, dale, pues. primera pregunta. En cuanto a lo que tocaste de el buen samaritano en la parábola del buen samaritano, Sí, dijiste que ellos, sí, efectivamente el sacerdote y el levita tenían esa ordenanza y estaban haciendo un trabajo en el pueblo, en el templo. sí, ¿Pasan estas ordenanzas, estos mandamientos, la misericordia, la misericordia por alguien? Es decir, ¿no les correspondería asegurar que la persona estuviera muerta o viva, perdón, y tener la misericordia de por lo menos asegurar que no se muriera? Es mi primera pregunta. O sea, el mandato que ellos tienen, que sé que es, yo sé que acá hay como, no sé, o sea, en ese caso ellos tenían una ordenanza y sé que hay que cumplirla, porque así le fue establecido por parte del Eterno incluso, pero estas ordenanzas incluso hay que dejar pasar de pronto, asegurar que la persona estuviera viva y tener la misericordia de que no se muera. Es decir, mire, esta persona está viva, que si en el, que lo pongo, lo traigo al día de hoy, que si yo voy por la carretera y veo una persona tirada en la calle y veo que nadie la está ayudando, si yo me acerco a ayudarle, no será mucho lo que hago, pues no soy médico y de pronto no conoceré primeros auxilios, pero si yo llamo a un 123 o llamo a un hospital o una ambulancia para que sea la ambulancia que llegue y ayude a esa persona, creo que ya hice un acto de misericordia y ellos pasaron de largo. Mi pregunta va a que pasan los estatutos que ellos estaban cumpliendo, que el Eterno le había dado, a hacer un acto de misericordia. correcto. El principio es ese, Deiri. El principio es ese, que la norma y el espíritu de la norma, así que ellos, o sea, la censura que Yeshua les hace, citándolo al levita y el sacerdote, la censura es esa, que ellos por la norma, ¿sí? Por la norma, no vieron el espíritu de la norma y se ciñeron a la norma y no hicieron el acto de misericordia en la cual que él está destacando el samaritano, de un no judío, de un personaje que era prácticamente malvado y perverso, pero que el personaje malvado y perverso usó la misericordia, usó la bondad, el amor del amor por ese prójimo, por ese individuo que no tenía ni la menor idea ni sabía quién era, ¿correcto? Y en la cual no tenían ordenanza él de hacer ese acto, más estos dos tenían, porque parte del mandamiento de para ello, aunque el mandamiento dice sobre la impurificación y aunque literalmente lo deja ver, ellos no fueron más allá del mandamiento. Este es el principio fundamental en donde las escrituras dice que si solo cumplimos con lo que nos mandan a hacer, nos declaremos siervo inútil. En este caso, Yeshua los está censurando o sea, los expones sin tirarlos a la picota pública. ¿Me hago entender, Deiri? Sí, sí, Los señor. está exponiendo, está diciendo, miren, ellos tienen el deber de esto, ¿sí? Es el deber de ellos hacer esa bondad, esa misericordia, pero sin embargo se ceñieron a la norma y por la norma se justificaron y no cumplieron con el espíritu de la norma. Sí, señora, pero ahí solamente estamos en la cascarita, ¿no? De Eri. Esa es la cascarita, Listo, sí, hay más, sí. pero ya llegaste al primer punto. ¿Alguien más? More, buenos días a todos. Hola, Pati. Tengo una pregunta con Claro. relación a lo que tú decías sobre administrar las palabras. Me corriges,
estaría Sí. mal o estaría bien que uno dijera que esa administración de las palabras tiene que ir con esas 7 fiestas, que son los 7 tiempos, los Moedim del Señor, en el sentido de saber cómo dirigirme al Señor, que preparar mi corazón para saber qué escuchar de Él, y para saber cómo llevar mi oración y cómo hablar, dialogar, comunicarme con los demás. Digamos, las fiestas, como son temas específicos del Señor, ¿sí? Dentro de esas ordenanzas tendría que ver con eso. Le pregunto, More, porque primero porque una vez no sabe cómo orar, segundo porque tiene muchas cosas por cambiar y a veces tampoco las sabe hablar o explicar. eh, y esos Moedim serían como esas instrucciones para saber administrar esas palabras. Sí, señora. Por eso aparece la parashá. Justamente esta parashá se va a estudiar justamente en estos tiempos, después de Pesa y rumbo para Shavuot, para Pentecostés, que estamos caminando hacia allá, con el propósito de que aprendamos, 1, a escuchar, 2, a hablar, 3, dirigirnos, 4, ser práctico y usarlas correctamente. Y los Moedín nos ayudan a ser buenos administradores de esto. Moedín en plural quiere decir los tiempos. Estos tiempos tenemos que saber qué decir, cómo decir, cuándo decir, porque nuestras palabras se nos pueden volver como gangrena, nuestras palabras se nos pueden volver una enfermedad, nuestra palabra se puede volver un problema, ¿correcto? Pero también podemos tener vida, sanidad, prosperidad, abundancia con nuestras palabras. Me atrevo a decir que más son las palabras negativas que las positivas. Y yo no me estoy refiriendo aquí a Duque Linares, palabra positiva, mente positiva, no. Me estoy refiriendo es que la palabra negativa en este orden de ideas es que todo lo que sale de nuestros labios es producto de lo que hay en nuestro corazón. Si hay impurezas allí, lo que va a salir es impureza. Nuestros actos van a ser de impureza. Si va a haber pureza allí, nuestros actos y nuestras palabras van a ser de pureza. El Creador nos ordena, y esto sí lo escúchenlo bien, nos ordena, Pati y todos, a ponerle freno a nuestros labios. Y los sabios dicen que a través de estas palabras damos vida y damos muerte. Matamos, destruimos. Por eso es que ellos hablan de que las palabras tenemos que aprenderlas a cuidar. Porque si no aprendemos a cuidarlas y a ser administradores de ellas correctamente, lo único que atraemos son males y problemas a nuestras vidas, a lo más que queremos, que es nuestras familias. ¿Correcto, Pati? Sí, señor. Y bueno, un comentario adicional sobre lo Dale. que decía la compañera anterior. Em, Uno podría decir que el espíritu de la norma es aplicar la norma, pero entendiendo el contexto donde digamos, se guarde el amor, donde la intención sea el amor, porque cuando ya uno se desfasa del amor, pienso que con el sacerdote y el levita, pues ellos por cuidar tanto la norma, digamos, por pensar tanto en ellos, quedar bien, que eso le pasa a uno, eh, no miraron el contexto para poder llegar al espíritu de la norma, que era esa norma Dios la dio por amor para que ellos pudieran cumplir su función, pero en ese contexto el amor estaba por encima de la misma norma. Correcto. Ese es el... Digamos, es para uno no, digo, para uno no desviarse, ¿no? Porque uno a veces dice, no, esto debo hacerlo así, así,
Y a veces uno lo quiere hacer como con muy buenas intenciones, pero se pierde el espíritu de la norma. Entonces la norma se le vuelve a uno es una camisa de fuerza y no Y un de problema. para ser libre, Correcto, digamos. correcto, así es. Así es. Otra vez, otra vez. Y voy a Maestro, citar a otro personaje. Permítame un momentico allí y ténganla allí. Mastíquenla allí. El caso de Jonás, cuando el Eterno le da la ordenanza que lleve la palabra profética a Ninive, porque el pecado de los ninivitas había llegado a su presencia y había generado o había determinado el Eterno un decreto de juicio, o sea, que se devolvía sus maldades a ellos y Ninive va a ser destruida. La ordenanza se la dan a Jonás. Jonás, sabiendo que el Eterno es misericordioso, escuchen bien esto, misericordioso, o sea que primero está su amor y su bondad antes que el juicio, antes que el castigo, antes que la destrucción. Entonces Jonás decide no cumplir ese propósito. Y ahí es que huye y se va en una nave, pero cuando el Eterno llama a alguien, lo obliga en este caso, y Jonás es un profeta para estos tiempos. Y viene el pez y se lo traga, o sea, Jonás muere y resucita, por eso él es la profecía para el Aradón, y lo deposita justamente en donde debe de exponer su profecía, o sea, en Nínive. Como Jonás no quiere la bondad sino el juicio, literalmente uno lo ve, aparte de la circunstancia que él ha vivido y que tiene claro. Uno de los puntos de Jonás es que él piensa que si él anuncia el juicio del Eterno y que el rey y el pueblo reconozca al Eterno, el Eterno terminaba perdonando a estos pecadores y a estos malvados y a estos perversos. Y sus palabras cayeran en tierra y sus palabras no fueran verdad. Y sus palabras quedaran como mentira y como falsedad. Entonces pareciera que Jonás trata de salvaguardar sus palabras en contra del espíritu que el Eterno está llevando, porque antes que haya un juicio hay la bondad y la misericordia. Siempre es así y siempre será así. Y eso me lleva a mirar al levita y al sacerdote, que ellos más cuidaron su trabajo y su dignidad en la letra de la norma y no miraron el espíritu de la norma. Cuando el espíritu de la norma indicaba que ellos tenían que verificar y si se impurificaban, ¿qué importaba? Tenían que verificar que el individuo tuviese vivo aún y ayudarlo o salvarle la vida. Esto nos deja ver, Pati y todos, que a veces nosotros somos más implacables en la norma y no somos bondadosos en el espíritu de la norma. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Espero poderles haberle aportado y ayudarle un poquito más a entender esto. ¿Alguien más tiene una pregunta, una inquietud? sí, maestro, una pregunta. Claro. Buenos días para todos. Pues según lo que comprendí, la norma, el conocimiento de la norma eh, no da el amor, ¿no? O sea, no suscita el amor en el caso del samaritano. Entonces, ¿de dónde viene el amor? ¿Sí? ¿De dónde viene? Porque fíjate que volvemos a lo mismo, ¿no? Tú te puedes saber toda la norma, pero si no tienes amor, pues no puedes ser misericordioso ni bondadoso. Entonces, no sé si me hago entender la pregunta, maestro. Entonces, ¿de dónde Sí, viene el amor? correcto que te la estoy entendiendo, pero como la estás presentando, vamos a voltearla y a mostrarla claramente. Mateo 23:23, citando a nuestro Adón Yeshua cuando está censurando a los escribas y los fariseos, o sea, a las escuelas religiosas en su tiempo. Él les dice que ellos han dejado lo mejor de la norma, de la ley. Sí, en la ley está,
en la norma está. Pero una cosa es la aplicación de ella y la vivencia de ella que hemos venido hablando también en estos días. Dice que han dejado lo mejor de la norma, de la ley, citando a Reina Valera allí, y si quiere citamos otras versiones o alguien no lee, dice, diezmáis de la menta, de la anelda, de la canela, pero ha dejado lo mejor, que es el amor y la misericordia y su bondad. Quiere decir que en la norma, Luz, en la ley, está el amor, amados los unos a los otros. Ahí está, pero no es la norma en sí misma, porque la norma bien aplicada incluye esa bondad del cielo, porque la norma tiene el propósito de elevarnos, de perfeccionarnos, de edificarnos, de santificarnos. Así que está el amor del Eterno para nosotros, y cuando recibimos el amor del Eterno para con nosotros, tenemos que dar el amor que tenemos hacia los demás, porque esto es así, de arriba hacia abajo y hacia los lados, o sea, vertical, ¿sí? Porque el Eterno es amor. Y si el Eterno es amor, en la norma hay amor. Salmo 19, ¿sí? Mateo, Romanos 7, dice que en la norma, en la ley, está el amor. Pero el problema no está ahí, el problema está en la aplicación de ella, en el entender de ella. Por ejemplo, si había un mandamiento mal interpretado es este, y el propósito de ese mandamiento no es ese. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Behab tu bejol babeja. Ohol nesheja. Behab tu bejol babeja. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la norma. Y ahí mismo está el espíritu de la norma. Pero, ¿qué sucedió y qué sucede? Que normalmente cuando alguien dice yo soy creyente en X o en Y o en Z, inmediatamente el resto de creyentes se separa, lo condenan, lo juzgan. Si tú hoy, Luz, dices yo estoy estudiando en los grupos donde tú has asistido o tus amistades que se declaran cristianas, y tú le dices yo estoy estudiando raíces hebreas, inmediatamente ¿qué crees que pasa? Te van a juzgar, te van a condenar, te van a decir, no, usted dejó la gracia, ya no tiene al Señor, está en la ley, está en el infierno, está con los herejes. ¿Acaso el principio no dice que nos amemos los unos a los otros? No importando qué conceptos filosóficos religiosos tú tengas, pero por antaños y por las edades, siempre se ha juzgado que el que no es de mi religión o el que no piensa como yo pienso, entonces es del diablo y está condenado y es del infierno y es malo y tenemos que matarlo. Por eso es que las guerras que nacen son religiosas. Y esa es la famosa guerra santa del Islam, que tienen que matar a todo aquel que no sea islámico. Entonces su hermano viene siendo solamente el que es islámico. Lo mismo pasa en el cristianismo, lo mismo pasa en los pensamientos, en las religiones, en el judaísmo también. No podemos echarnos mentiras. Pero como aquí no estamos hablando de ninguno de los sismos, ni estamos promoviendo ninguno de los sismos, ni estamos llevándolo a ninguno de los sismos, más bien estamos sacándolo de los sismos. O sea, cuando digo ismo, me estoy refiriendo a todo, cristianismo, judaísmo, todos los sismos, ¿sí? Todas las religiones. Porque el Eterno nos hace libres para que vivamos en esa libertad en Él, con unos propósitos, con unos mandamientos, y no que entremos a la esclavitud de nosotros mismos. Baruch Hashem. Ahora, si la Escritura los expone de esa manera, quiere decir, Luz, que dice, y has dejado lo mejor de la ley. Mateo 23, lo mejor. Y dice el amor y la bondad. Así que dentro de la ley, o sea, de la Torá, está implícito el Ahabá de Hashem. La palabra Ahabá de Hashem quiere decir el amor de Hashem.
Ahora, el amor de Hashem, o si hace Hashem, la única manera de evidenciarlo es amándonos los unos a los otros. 1 Juan 4:20. Si alguno dice que ama al Eterno, pero no ama lo que ve, ¿cómo puede amar lo que no ve si no ama lo que ve? Quiere decir que expresando el amor hacia el prójimo, estamos expresando el amor hacia el Eterno. Baruch Hashem. ¿Está claro, Luz? Sí, maestro, me surgió solamente una preguntita más. Y Dale, es, en por ese favor. sentido, según las escrituras, ¿cómo se comprende amar a los otros? O sea, ¿qué características tiene? Porque pues nosotros lo vemos como un sentimiento también, digamos, es algo emocional, pero pues también que esa emoción nos mueve a ayudar a los otros, a tener compasión, a tener bondad. ¿Es lo mismo? No, no, porque la Javá de Hashem está por encima de lo sentimental, emocional, sensitivo. Y esa es la línea frágil que creo que la humanidad se ha movido. ¿Sí? El amor, que es de la Javá, inclusive la palabra Javá, que se traduce amor, literalmente también traduce sentimiento que no se siente. Quiere decir que el amor no es un sentimiento, no podemos ser movidos, y es por eso que la religión opera en esa frecuencia, porque lo único que nos buscan es a movernos los sentimientos, a movernos las emociones, y ese es el campo frágil que la humanidad tiene, ¿sí? En donde se siembra todo y en donde somos manipulados y luego nos quejamos que hemos sido ultrajados, manejados, manipulados, sometidos, cuando realmente, Luz, la Torah nos está llevando a un nivel de madurez y que nos Torah, el Espíritu Sí, de la Torah, lo que nos lleva es a guiarnos por los misbot, por la instrucción, por la norma, pero elevarnos al espíritu de la norma sin dejar la norma, porque la norma en sí misma no es mala, sino que la norma tiene la protección y el propósito, pero el espíritu de la norma es la libertad de la norma. No sé si me di a entender, Luz. More, no sé Señor. si yo lo pueda conectar así como con la parasha, digamos, lo que estás diciendo de la norma, ¿no? Pero entonces Sí, dice, ahí mismo dice, nadie deberá incurrir en impureza por cadáver, ¿sí? Bueno, es como una comparación. Digamos, ahí ya está prohibiendo o está poniendo una norma, ¿sí? Pero claro. el espíritu de la norma es a no ser que se trate de un paciente muy cercano, ¿sí? O sea, como que hay una norma, pero también le da como una extensión, te dice, a menos que sea por su madre o por su padre o por su hijo, por su hija, por su hermano o una hermana virgen que esté sin casarse, y da unos términos y unas condiciones muy cercanas a uno. Sí, Entonces, claro. eso lo apega mucho a la familia, al entorno, al núcleo que él quiere formar, que quiere proteger y al que obviamente se considera hermano, hijo, porque eso mismo le hace reflejar a uno y eso Correcto, mismo siente uno de parte de la otra persona. correcto, Juanito, correcto. Pero es lo mismo que le está dando, en el mismo contexto de la Eliyá, le está diciendo que puede ir más allá por esa bondad y por ese amor que está en la norma. ¿Sí? Pero ¿qué sucedió con esto? Que ellos se ciñeron a la norma y fueron a la letra de las cosas y pensaron que de esa manera estaban cumpliendo y ya. Y no les importó más. Y eso es totalmente un concepto egoísta. Totalmente. Entonces, las tres mujeres que han preguntado More, anteriores, déjame cerrar por favor. Las tres mujeres que han preguntado anteriores y todas han aportado con sabiduría, pero la última, que es Luz, pone la cerecita allí para poner el gol en este caso.
Si, ¿cómo entiendo esto? ¿O cómo lo comprendo esto? Si en la misma norma está el amor, en la misma norma está el amor, porque dice, has dejado lo mejor. O sea, si Yeshua en la norma la aplicó y elevó su espíritu para transformar la norma y la norma liberarlo, porque la norma está justamente para que hace el mal, no para que hace el bien. ¿Sí? El que debe de temer es el que viola la norma, no el que cumpla la norma. ¿Cómo? ¿Cómo alguien dijo ahí? No es para el que viola la norma, sino para... Ese es el que debe tener, pero para el que cumple la norma es un gozo, es una alegría, es una felicidad, es una libertad, es una bendición. O sea, la norma lo único que tiene es protección, ¿correcto? Pero toca llegar a lo profundo de esto. Y aquí cierro para que la persona pueda hablar. Ahí, señor. Señor. ¿Quién habla? Digamos, Hola, Andresito. Dale. si toda la esencia de lo que transmite la Torá es lo que relata Pablo Rabbi Shaul en Gálatas 5, 22 y 23, ¿cierto? ¿El Sí, espíritu? esta es la esencia, o sea, estas son las esencias que... Exacto. Sí, O sea, sí, esta es la sí. esencia que transmite en sí la Torá, en sí el mandamiento, porque para esto no hay en sí ley, lo que transmite este versículo acá, Sí, Rabbi Shaul. a eso es que me estoy refiriendo como el espíritu de la norma, Juan. Andrés, o sea, el concepto, el principio de Gálatas 5, 22 y 23 como fruto del espíritu, y dice que contra eso no hay ley, no hay norma. A eso es que me refiero al espíritu de la norma, pero está en la norma, ¿ya? Está en la norma, pero mi espíritu tiene que ser elevado a ese nivel para poder comprender, para poder evidenciar, para poder vivir, para poder hacer que esto sea una realidad en mi vida. ¿Correcto? Baruch Hashem. ¿Alguien más? Por eso mismo, o sea, todos estos dones del Espíritu, por llamarlos de esta manera, es en sí la esencia de la Torah, o sea, es en sí la esencia de Mashiach, la Sí, que nos claro. transmite para que seamos así. Exactamente. Sí, señor. Ya, pero ya como fruto, ¿no? Quiere decir que ya es parte de ti. ¿Sabes que Shaul tenía unas capacidades y una forma de expresar las cosas que nos deja hasta el día de hoy atónitos? ¿Ah? Atónitos. O sea, anonadados. Señor. Por eso el tema de siempre estar hablando de lo mismo y de lo mismo, porque pues es que es nuestro deleite, discutir lo mismo, ponerlo en práctica, deleitarnos precisamente en eso, porque si nos lo habían quitado, lo estamos experimentando, lo estamos adquiriendo, lo estamos vivenciando, eso es un deleite, el repetirnos tantas veces eso y hacerlo visible, todos unánimes juntos. Si logramos hacerlo visible, entonces seremos el pueblo diferente que él dice que tenemos que ser. Ese reino de sacerdotes y reyes. Pero, More, no sé, tu merced, cuéntenos. pues digamos ahí uno entiende mucho más mirándolo desde la palabra en el Levítico, en Vayikra, Correcto. cómo, porque el Señor, porque el Adón Yoshua Hamashiach pone ese ejemplo, que no sea cualquier israelita de las 11 tribus, sino que sea esa tribu especial de los sacerdotes y los levitas, eh, en ese caso del samaritano y de la persona herida, porque hay una línea muy delgada entre ser espiritual y ser religioso.
Correcto. Y eso es lo que debemos, lo que debemos detectar nosotros en nuestras vidas, ¿no? Y lo que decía el hermano ahora antes, porque a veces uno cree conocer bien y no ha conocido bien, entonces debemos volver sobre lo mismo hasta que, como decía el More, podamos elevar nuestro espíritu a ese nivel, ¿sí? Sí, sí, Eh, que lo que cité. podamos realmente diferenciar en nosotros, no en los demás, porque si lo diferenciamos en los demás, estamos cayendo en religiosidad, Lo mismo. sino que si lo podemos diferenciar en nosotros y decir, ay, sí, estoy siendo religiosa en esto, tengo que cambiar, ¿sí? Y eso es el crecimiento, porque la palabra Correcto. siempre va a ser la misma, permanece para siempre. Somos nosotros confrontados a través de la palabra que estamos llamados a crecer en ella y entender entonces realmente cuál es el espíritu de la norma, pero entenderlo desde nuestra propia experiencia cuando el Señor nos confronta con su palabra y con la norma. Amén. Por eso es que dije, hagamos un salto cuántico. ¿Sí me escucharon? Hagamos un salto cuántico y nos mandamos ese salto cuántico desde la Torá hasta acá al ejemplo de nuestro Adón, porque él no dice a un Yehudí, no dice a X, a Y o a Z de alguna de las otras tribus. Específicamente nos habla de la tribu de Leví, los dos grupos, los levitas y el coanín, o sea, las personas que tenían la ordenanza, porque es que a todos tienen el principio de hacerlo y todos tenemos que ayudar al prójimo, todos tenemos que adorar al prójimo, pero es que ellos como intercesores, como la tribu dedicada a esto, ¿sí? Su deber era más. Y esa es la línea delgadita que muestra ahí. O sea, nos está evidenciando su condición, su situación, pero no para que lo juzguemos y critiquemos a Levita, ya que nos miremos ahí, para que miremos también nuestra condición. O sea, que las palabras del maestro allí están tan vigentes y tan vivas para que nos autoexaminemos con ello, cómo es que estamos viviendo la Torah. ¿Alguien más? Shalom, sí señor, Shalom. Deyanira. Hola, Bellita. Cuéntanos. Hola, More, ¿cómo está? Pues ahorita se me ocurre algo, no sé, me corrigen. Digamos, de la muerte que está hablando ahí, digamos, de que el Cohen no debe contaminarse o el pueblo no debe contaminarse, yo pienso que es de aquello que hace morir o que nos contaminemos con eso muerto, digamos, con lo que no vale la pena en la vida, que nos lleva a una muerte, que nos impurifica, que nos, como lo quisiera expresar, digamos, aquella parte que produce en mí esto, digamos, esto de cadáver, de muerte espiritual en mi vida. Pues no sé, lo veo como de ese punto de que no debemos de contaminarnos es con aquello con aquel muerto, con aquellas, hay muchas palabras, hay muchos pensamientos, hay muchas cosas que hay veces lo único que nos traen a nosotros es muerte, nos contaminan de muerte. Eso era lo que quería decir, no sé si me hice entender. Claro que sí, que ciertos actos o palabras o acciones nos traen muerte. Bueno, esta es una de esas muertes, que la no misericordia, la no bondad, el no amar en donde hay que amar, es donde no tener ese tacto, ¿sí? Preciso, conciso, para poder expresar el amor del Eterno. Y de esas cosas es que no debemos contaminarnos, de eso muerto es que no debemos de contaminarnos, porque de pronto nos quede, digamos, que no nos quede esto de decir de un cadáver, de lo que nosotros conocemos como cadáver o como un muerto, ¿sí?
sino es aquello que lleva verdaderamente a impurificarme de muerte. Bueno, el Adón Yeshua nos cita otra vez en Mateo 15, nos cita y nos dice que es lo que contamina al hombre. No es que está cambiando el casrú, la dieta bíblica, dice, no es lo que entra, sino lo que sale, dándonos a entender que lo que sale, porque del corazón sale el hurto, la mentira, el engaño, la falsedad, de ahí sale, dice, y eso es lo que contamina al hombre. Entonces, sí, entendiéndote tu punto, eso se llama leptaor. Leptaor, lep es corazón puro o pureza de corazón. Entonces, lo que necesitamos para que no haya una contaminación, conforme tu punto de vista que lo estás mirando, es que haya un leptaor, o sea, una pureza de corazón. ¿Sí? Sí. Hay que darle cloro al corazón. Sí, señor. ¿Cómo? ¿Quién habló allí? Hablé yo. Hola. Es que quería complementar de Iris More. Sí, dale. Quería complementar lo que dices, lo que estabas diciendo o lo que tocó, creo que fue Patricia, sobre el hilo delgado entre ser religioso y ser misericordioso, que eso fue con la pregunta que le hicieron a Yeshua, a nuestro Yeshua, cuando le dijeron cuál es el principal mandamiento. Es más una pregunta, sin un complemento, perdón. Y él le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces está hablando de el amor que si viene del Padre, que viene del Padre con seguridad. Y nosotros tenemos la esencia del Padre con nosotros, está en nosotros. El amor y la misericordia deben estar en nosotros. Solo porque queremos cuidar esa norma, cuando tenemos un trabajo que estamos es como tratando de cuidar más la imagen y mantener, y como para no perder de pronto el compromiso que tengo, y eso es lo que nos hace perder la misericordia y convertirnos en religiosos. Sí, interesante. Muy interesante, y la cita es correcta, aunque Totalmente de acuerdo, digamos, de lo que dice Deis, porque hay veces caemos en la religiosidad, digamos, hasta de decir, no entro a tal lugar porque ese es impuro. No, lo impuro es lo que, digamos, lo que contamina a mi ser, no es el lugar, porque hay veces, digamos, nosotros como que nos regimos muchísimo por el lugar, por la persona. No, debemos de tener siempre esa misericordia y esa bondad hacia los demás, y se demuestra en todo tiempo, porque hay veces nos volvemos religiosos y no podemos, digamos, nos limitamos y no expresamos esa bondad y esa misericordia del Eterno. es correcto de ella, es correcto. El mandamiento que le preguntan al Adón es este, y dice, Isma Israel, escucha Israel, Isma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kebo Malchuto Leolam Bae, Bejabtu Bejole Bebej. Eso es lo que nuestro Adón le cita. Pero la pregunta que le hicieron a él fue fuerte. Lo querían llevarlo a otro punto, pero es que era con el maestro. Y esas son las cosas bonitas de leer estos escritos, estos registros, de estudiarlo en su estado original, si podemos encontrarlo, o buscar el sentido de esas palabras. Porque lo que nos lleva es a eso, ¿sí? Y sí, esa es una línea muy delgadita, es más que delgadita, borrosa, yo diría. ¿Ah? Que tratando de hacer el bien podemos hacer el mal. Sí de ella, y sí de ir, y todos los que están en el grupo.
O sea, no en sí es el lugar. Yo soy de los que creo y pienso y lo expongo libremente, que no es el lugar que me impurifica. Si el lugar está impuro, pues la pureza mía tiene que purificar ese lugar. Lo que yo debo de mirar es cuánta limpieza hay en mi Baruch corazón. Hashem. Baruch Hashem, así es. O sea, yo, ¿qué día el año antepasado se murió el papá de una amiga, bueno, de una discípula en Sogamoso? Entonces ella me pidió, me dijo, Rabino, ¿será que usted puede venir a apoyarnos a hacer las tefilas? Le dije, claro que voy. Pero entonces los hermanos se molestaron y lo llevaron a la iglesia, a la misa. Entonces ella, ay, Rabino, qué pena. Le dije, no, yo voy, tranquila. A mí no me van a hacer nada de esos santos allá. O sea, ¿qué me pueden hacer? Antes yo puedo hacer algo. Mi acto, mi acción, mi bondad, mi amor por acompañar y por ayudar, afectamos positivamente a otros. Que entonces el comentario fue, oiga, pero si él es el rabino y está aquí en la misa apoyando, y los pastores no hacen eso dijeron ellos. No me importa, lo único que yo sé es que yo soy el que ilumino, a mí no me contamina. Yo soy el que purifico, a mí no me impurifica. Lo único que me impurifica, y escúchenlo y queda claro, son mis actos negativos y las palabras negativas. O sea, yo soy el tóxico, no son otros para mí. ¿Me hago entender? Porque lo otro, lo exterior, yo lo puedo manejar, pero lo que hay en mi interior sí me aleja de la Torah, sí me aparta de la Torah, sí me destruye. Baruch Hashem. ¿Correcto? Totalmente. Baruch Sí, Hashem. señor, muchas More, gracias. Así es. Baruch more, Hashem. Una pregunta, Sí. ¿Quién ya habla? terminé. Luz, es Hola, que, Luz, cuéntame. bueno, en relación con lo que tú argumentas, pues es muy cierto, porque si no, no podríamos vivir en este mundo sin tanta contaminación que hay, ¿sí? O sea, tú necesariamente tienes que relacionarte con mil cosas, ¿sí? Eso hace parte de tu vida cotidiana, ¿o no? O sea, Sí, si claro. todo lo consideráramos impuro, pues no podríamos, ¿Dónde está mi cojín? no podríamos vivir, ¿sí? Porque, pues, necesariamente, si yo estoy en el trabajo y me invitan a un lugar, ¿sí? Pues, si todo me parece impuro, entonces no podría compartir, relacionarme. Obviamente, pues uno tiene cuidado de que sabe que hay lugares que definitivamente no puede ir, ¿verdad? Y no es correcto ir. Pero yo estoy de acuerdo contigo. O sea, no, lo puro está en tu corazón, ¿sí? En tu conciencia. Y yo digo, no somos el mundo, debemos ser amables con el mundo, pero no andar con el mundo, creo que es eso. O sea, somos amables con el mundo, pero no andamos con él. Bueno, hay que hacer una claridad allí, ya que me dio una oportunidad, Luz. More, Ahora, permítame hacer esa claridad. La Torah lo que dice que, bueno, el escrito dice, no hay mesa el mundo ni las cosas que estén en el mundo porque el amor del Padre no está en él. Esa palabra se ha malinterpretado como, ¿sí? Como que Pero maestro, como que no, como que la de Juan dice, no hay mes al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el amor del Padre no está en él. Y la gente interpretó esto como las cosas, la palabra mundo que aparece allí quiere decir sistema. Y lo que la escritura, lo que Juan lo que está diciendo es que no amemos este sistema, porque el amor del Padre no está. Pero ¿cuál sistema? El sistema de maldad. Nosotros podemos estar en todos los lugares de acuerdo al propósito que podamos tener. El único punto en ese orden, y mi consejo es este, que es no por nosotros, porque a nosotros no nos contamina, no por nosotros, sino por los demás. Pablo dice que dejaría de comer carne si a mi hermano eso lo dañara, no porque la carne sea mala, sino por la conciencia de mi hermano débil. Sí, por la conciencia, que en este caso sería, es que yo debo de abstenerme de estar, oír o hacer cosas, ¿sí? Por la conciencia débil de mi hermano.
para no ser piedra de tropiezo a mi hermano. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me estoy dando a entender? Pero a mí no me contamina nada, sino lo que sale de mi corazón negativo, pero lo que sale positivo jamás me puede contaminar. Tú podemos movernos y eso sí, la gloria para el Señor, y se lo damos a Patti, que puso el punto en el aspecto de la línea delgadita de entre la espiritualidad y la religiosidad, porque algunos escudándose y terminando en la línea delgadita, terminamos en la religiosidad, hay esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, ¿sí? Y es triste y muy triste porque creyendo hacer el bien estamos haciendo el mal. ¿Está claro? O sea, el sistema de maldad es que el Eterno prohíbe, no prohíbe el yo poder asistir a una reunión X o Y o Z, sea por motivo de trabajo, al no ser que yo mismo me esté autoengañando. ¿Sí me estoy dando a entender, Luz? Luz. Sí, maestro, gracias. Sí. Correcto. ¿Alguien más iba a hablar allí? More, yo quedé en stand-by con el punto anterior. Dale, por favor. More, creo que también hay que tener en cuenta el respetar o el cumplir las instrucciones, porque anteriormente habías dicho que los sacerdotes estaba prohibido ir a los cementerios. Sí, claro, es que está escrito. Entonces, hay lugares, está escrito, entonces hay lugares que definitivamente hay que cumplir para no llegar, es decir, si no tengo necesidad de ir a ese lugar, ¿por qué tengo que entrar? Yo sé que yo soy pura y que el lugar no es lo que me contamina a mí, pero si no tengo necesidad de entrar allá, además está escrito, no tengo por qué entrar, es decir, que no se llegue tampoco a los extremos. Sí, yo creo que los extremos, de hecho lo decimos, y es así, los extremos nos llevan a ser ya demasiados exagerados, o sea, los extremos no son buenos. Entonces, puedes entrar a todos los lugares, es decir, no voy a entrar a todos los lugares, pues si no tengo necesidad de entrar a un lugar, no hacerlo. Creo que hay cosas que definitivamente hay que tenerlas muy presentes, como lo que no nos lleve a pasar lo que trató de hacer USA, que el arca se iba a caer, metió la mano y eso ocasionó que él que él muriera. Entonces creo que hay que tener muy presentes unas cosas que definitivamente hay que cumplirlas. Está muy claro tu aporte y tu punto, Deiri, pero justamente ese es el punto. Y ahí está la dicotomía, porque ese punto el Espíritu te va a llevar y te va a dar la claridad. Sí, Total. te va a dar la claridad. Te va a dar la claridad totalmente de las cosas. Aquí en este orden y de la libertad que tenemos en el Señor. Alguien me preguntaba justamente en estos días, Rabino, ¿será que yo puedo divertirme con mi esposa? Entonces yo le dije, ¿y cuál es el problema? No, es que me gustaría salir a bailar y algo. Dije, la Torá no está prohibido, pero en ese punto sí depende el lugar donde tú estés, porque ¿qué es lo que vas a buscar? ¿Sí? Pero que tú puedas salir con tu esposa o con tu esposo y tener un tiempo de regocijo, de gozo, de alegría, con el propósito de fomentar una mejor relación, porque esa era una práctica que lo hacía positivamente. Claro que es positivo. Es tener una reunión familiar y poder tener un tiempo de esparcimiento, esto, claro que es positivo. Claro que es positivo. Pero es que la religión no se para de ir. La religión pone unos límites tan fuertes, que lo que yo estoy haciendo en este momento con muchos es rompiéndole la cuerda, ¿cierto? Rompiéndole la cuerda, pero dándole la oportunidad que tengan el control, que no se desborden. Y gracias por tu aporte, claro. Aquí no hay que vender un desborde. O sea, hay lugares prohibidos, claro, claro que sí. Claro que sí, y eso es lo que le está diciendo el Eterno al sacerdote, ¿sí?
Eso es lo que le está diciendo. Pero tu espíritu te va a llevar, te va a guiar, ¿sí? No la religiosidad, no el hombre, para que tú sepas y tengas libertad en dónde puedes estar, cuándo puedes estar y cómo puedes estar. ¿Está claro, Deiri? Deiri. Sí, sí, está claro. Correcto. Listo. Listo. Eso es así. Alguien escribió ahí que no alcancé a leer. Dice cuáles son los lugares o no entiendo. La anterior es que no me llega allí. Si apagamos la cámara nos sirve más porque tenemos mejor comunión. Solamente tenemos los micrófonos para tener mejor. No es necesario vernos la cara. Cuando ya pase todo esto, tendremos la comunidad para podernos instruir mejor. Correcto. Sin dejar este medio. No vamos a dejar este medio. Vamos a continuar con este. ¿Cuáles ¿Listo? son los lugares prohibidos según la Torá? Correcto. Ahí le dice al sacerdote cementerio. Y le da, por eso las excepciones que tú mismo presentaste, ¿sí? O sea, hay lugares donde yo no puedo ir siempre, por cualquiera, sino específicamente. Obviamente que esta es la ordenanza al sacerdote y al levita, es específico, ¿sí? Pero el Talmud también refiere de que uno no puede ir al sepelio o a, no sé cómo se dice aquí en Colombia, la sala de velación por cualquiera, aunque es cultura latina, ¿no? Sí, es cultura latina, dice, porque tiene que hacer un proceso de purificación por lo que hay muerto. O sea, a eso literalmente. Obviamente que el punto tiene que ver más allá, pero literalmente está así. Inclusive se debe hacer el medio Kadish, después hablaremos de eso, y hacer unas tefilas específicas para que haya la purificación en estos casos. Bueno, Baruch Hashem. ¿Alguien más? More, una pregunta, hablando de la cultura latina, no sé si en otras culturas también, cuando dicen que las mujeres embarazadas no pueden ir al funeral o al cementerio, tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Digamos, cómo eso afecta al bebé que se está gestando. Eso que Es el implica cuál principio. es la oración. Sí, señora. Es el principio, pero no lo aplicaron correctamente. Y la cultura latina lo tomó como agüero, lo tomó como eso, como las cosas que suceden acá y que se hacen parte de la cultura. O sea, como dichos y cosas, ¿sí? Pero el principio está aquí, en la Torá, que hay una prohibición por la energía que hay allí que termina afectando a la nueva criatura o al bebé que está en el vientre. Es un tema más energético, Patricia, ¿sí? Una Pero tradición obviamente... oral, ¿Cómo? como una tradición Señores, oral. sí, es tradición oral, sí, señor. Tradición oral, totalmente. ¿Alguien más hasta aquí? Y sobre el resto de la parashá, uy, se nos fue el tiempo, muchachos. Ya 12:15. Mire, casi nunca avanzamos a 2, 3 aliyah. Leímos toda la aliyah, pero nos detuvimos en las primeras y le dimos unas bases. Yo quería ver si al cierre de Shabbat hablamos por el resto de la parashá para podernos fundamentar. ¿Les parece? Sí, Correcto. ¿Alguien más que te pregunta por ahí vía Edemí? Edemí, ¿cómo estás? Edemí Ramos. Hola More, Shalom. Hola, Edi. Chalón. ¿Cómo vas? Bien More, gracias. Baruch Hashem. Aquí que la niña estuvo un poquito malita estos días, con fiebres. Ya, gracias al Eterno, ya está bien. Correcto. Hemos orado y te hemos extrañado.
Entonces, noten bien que la parashá tenía que ver con todo esto. Emor habla, ¿sí? Y uno de los puntos que tenemos que restaurar es volver a sintonizarnos, permítame esa expresión, poner el dial en la frecuencia del Espíritu para poder oír la voz del Señor. Ahora, la voz del Señor la podemos oír en mi interior, en el hermano, en las cosas. Inclusive hay muchos medios que el Padre nos puede hablar. Dice que aún las piedras hablarían. ¿Sí? Esa parasha también nos lleva a los tiempos y nos lleva a que podamos escuchar esa voz interna. Y voy a hacer la tefilá al final para poder sintonizar nuestra frecuencia espiritual y poder escuchar al Padre. Ya hemos escuchado mucho ruido, ya hemos hecho mucho ruido. Ahora ya es el tiempo de entrar a la experiencia de íntima del lugar santísimo, en donde mucho escuchaba y todos podemos escuchar la voz del Padre, ¿correcto? En la que permanece, en la que nos insta, nos exhorta, nos instruye para encontrar nuestro propósito y nuestro destino. Baruch Hashem. ¿Alguien más? Baruch Baruch Hashem. Hashem. Pues Bendito sea el que Señor. aunque sea tan específica la parashá que le está hablando a los levitas de línea sanguínea, a un sacerdocio, a un ejercicio que se debe hacer, pero hoy en día, digamos que esa instrucción permanece, porque siempre él habla que sus dichos son para siempre y por todas las generaciones. Hoy en día nos damos cuenta que de una u otra manera, el enlace a que yo y obviamente todos nosotros, de una u otra forma estamos siendo llamados a ser sacerdotes del Altísimo. Por ende, nos tocaría a nosotros asumir el rol de un sacerdote y por ende mantenernos en unas instrucciones que también son dadas a ellos, manejándonos en la pasa es que esencia de la norma. sí, gracias Juanito. Lo que pasa, y aquí me obligó, y eso es lo bonito de todos ustedes, incluyéndolo usted, que lo veo cada día más y más, esa llama encendida, es que en la instrucción a los coanín, a los sacerdotes, hay un sot que está en la instrucción a los coanín conforme el orden de Melquisedec. ¿Me doy a entender? Quiere decir que aunque el orden de Melquisedec es anterior a los coanín, la línea sacerdotal levítica y de Aarón, en la instrucción a Aarón hay una instrucción a los sacerdotes de la línea Melquisedec y nosotros somos de esa línea porque los creyentes en el Adón Yehoshua, que estamos en los lomos del Adón Yehoshua, venimos a ser Cohen conforme el orden de Melquisedec. Así que ahí hay una línea de instrucción para nosotros. Claro que sí, señor Juan. Excelente. Pero esa es la manera como se maneja. Es la manera como está escrita. Es la manera como extraer esta realidad para que sea aplicable a nuestra vida. Así que siempre hay que mirar la norma, pero hay que ir más allá de la norma, al espíritu de la norma. Y ese espíritu de la norma es la libertad de las cosas. ¿Sí? Esa es la libertad. Y esa libertad es la que no todos han llegado o no hemos llegado. Y por eso es que se vuelve cansón, difícil, complicado. ¿Ya? Y por eso es que no somos felices los unos con los otros, ni nosotros mismos, porque no hemos encontrado nuestro propósito que nos libera y que nos ayuda a entender quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y para dónde vamos. Baruch Hashem. Otra vez, quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y para dónde vamos. De la medida que entendamos esto, quiénes somos, y de una vez entendamos qué estamos haciendo aquí, lo más seguro que ya vamos a saber para dónde es que vamos. Y cuando tú sabes para dónde vas,
porque el que no sabe para dónde va, no sabe, como dice el escritor del libro El vendedor más grande del mundo, no sabe cuándo va a llegar. Mas el que sabe para dónde va, ese toma la ruta correcta. Mas el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Yo no sé en qué bus está subido usted, ¿sí? En qué bus se ha subido. Pero si usted sabe para dónde va, va en la línea correcta. Y el único bus que va para ese lugar se llama Yahushua, el Mashiach. Él More, dijo, more. soy el camino. Ah, bueno. Hola, Pati. Sí, es que entonces, es que me parece tan valiosa, bueno, todas las parachas, pero es que creo que esta la he entendido mucho más en un sentido más espiritual, de comprender lo que realmente dice la palabra del Señor, que permanece para siempre y no cambia, porque aunque Se fue, ya no te escuché. no vivamos, Me llegó hasta un sentido aló, espiritual. Aló, ahora bueno, vuelve a repetir. porque ahora sí, Ahora que sí. esta paracha para mí ha sido, digamos, todas son importantes, pero esta me ha parecido muy importante porque he podido entender un poquito más lo que dice la palabra, que permanece para siempre, ¿sí? Y no cambia, porque aunque no estemos en el templo o en Israel, o incluso no entendamos muchas cosas de nuestros ancestros, por ejemplo, yo provengo de familia judía, pero y siempre tuve como esa atracción por conocer ese mundo, pero lo que uno Sí. entiende con esta enseñanza y la palabra es que uno puede cumplir la norma y puede llegar a cumplirla en el espíritu desde la Torá, eh, aunque esa antigüedad y ese contexto en muchas cosas, pues nos es ajeno. Es decir, Se fue, las... Juanito, ¿qué está pasando? ¿Ahí me escuchan? Hola, Sí, sigue, ¿me está bien. escuchan? Sí, está bien. Ah, bueno. No, lo que quería decir es que me alegra mucho porque entendí más que la palabra del Señor permanece. Digamos, uno dice eso a veces y lo cree desde su mirada, desde su mente, no desde lo que el Señor lo dice, ¿sí? Digamos, quería darle las gracias por eso, Morí. Claro, y desde la acción, porque también lo estás poniendo por obra. Eso es mucho más valioso y es un Baruch Hashem. More, se le cerró el micrófono. Eso. Bueno, se le cayó al More un segundito, ya volverá. A ti le tocó volver a repetir. Sí, o sea, la señal se fue, pero ya llegamos de nuevo. Listo, More. ¿Sí escuchaste todo? Sí. ¿Cómo? ¿Ya escuchaste todo? Sí. No escuché hasta el sentido espiritual y se fue. More, ¿me escucha? Ahora sí. No, More, lo que yo quería era, en pocas palabras, para no alargarme, darle las gracias porque en esta paracha entiendo un poco más lo que significa cuando el Señor dice que su palabra permanece para siempre, que Él nos ha dado siempre todo para seguir sus normas y que pues eso que uno ve tan lejano al Antiguo Testamento y de ese contexto hebreo, judío, pues uno no veía, aunque quisiera seguirlo, cómo. Y, y al ir mirando la enseñanza de hoy, pues es una bendición. Quería darle las gracias por eso. Bueno, Pati. Bueno, pues ahí hacemos lo que podemos y la línea que llevamos, porque podemos inclusive conectar más, pero ¿para qué echarle tanta miel si nos empalaga? ¿Sí? Mejor comamos la miel que necesitemos. ¿Ah? No tenemos que ser como el oso que hay que comer miel para él dormir todo el invierno y se levanta en verano. No.
Nosotros tenemos que comer Amén. la que necesitamos nomás, para que no nos empalague, ¿cierto? La comunión y la relación que hay entre la Torá y estos escritos es extraordinario, porque son hebreo por hebreo y para hebreo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, alguna pregunta? Ya vamos a ir cerrando. Yo para cerrar, pero no es como una pregunta, sino algo que me surgió mientras se hacía la lectura de la Aliyá séptima. Correcto, dale, por favor, Deire. Entonces, en la Aliyá séptima se mencionaba a un muchacho que era hijo de una mujer de Israel y el muchacho dijo una palabra como maldiciendo al Eterno, o sea, no administró bien las palabras y me surgió la pregunta cuando el muchacho fue llevado al lugar que lo encerraron unos días y dice que le fue revelado a Moshe qué hacer con el muchacho, que todo el pueblo colocara las manos sobre él y lo apedrearan, fueran de Israel o fuera extranjero. Entonces, mientras escuchaba esa parte, yo realmente, Moré, me pregunté, ¿qué pasa en estos tiempos? ¿Por qué en estos tiempos dejamos de recibir esa revelación, esa instrucción o las indicaciones de qué hacer cuando cuando de qué hacer, que el Eterno no llega a esa revelación al líder o al profeta? ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde se rompió ese punto de escuchar y recibir la instrucción tan claramente del Eterno de qué hacer en unas situaciones cuando uno dice, Padre, o sea, ¿acá qué hago? O sea, la verdad me hice esa pregunta y quiero entrar en un tiempo de ayunos y volver nuevamente a como necesitamos, creo que es necesario hacer esos, buscar esos tiempos y de que la palabra del Eterno permanezca en nosotros y nos dé esas instrucciones tan claras como las estuvo recibiendo Moshe. Bayomer le Moshe. Eso es lo que vamos a hacer al final. La comunión se perdió cuando el hombre trata de justificarse y perdió esa comunión, esa relación. Pero el Eterno sigue hablando, sigue usando, sigue haciendo en aquellos que Amén. entran en la intimidad. Sí, por eso dije que no llegamos hasta allá. Ese es el muchacho contumaz y rebelde. Ese es el contumaz que sus padres se le sale de la mano, ellos ya no, él no quiere obedecer, así que la única autoridad que ellos tienen para con él es llevarlo al juicio, llevarlo a Moshe, para que a través de eso poderlo corregir al muchacho contumaz. Y ahí fue que hubo la corrección y hacer esa corrección para que el pecado no esté en Israel. Ese es el contumaz y rebelde. ¿Correcto? Ya. Sí, señor. Aunque literalmente se refiere a eso, el sot de esa palabra es distinta, pero lo vamos a hablar al cierre de Shabbat, que es a las 6 de la tarde. Vamos a tener, Juanito va a enviar otra vez el link para el cierre de Shabbat. Recordemos, le damos gracias al Padre, al que escribió que en donde el Juanito pone el link aquí y está en el canal de la comunidad en la cual Juan es el administrador. Así que por el interno comuníquense con Juan y Juan le dará las instrucciones. Agradecemos a cada uno por que ha estado fiel y ha cumplido con el propósito de sus maasé y sus terumá, con sus primicias en el mes de la primicia, que el Padre multiplique y bendiga. Agradecemos a todas las personas que de alguna manera hacen que sea posible y que podamos seguir avanzando y enseñando, pero más que esto es vivir esta palabra, es la restauración de esta palabra y es la comunión con el Padre. Cierren por favor sus ojos y pónganse la mano derecha en toda su cabeza. Ustedes mismos. Esto hay que aprender a hacer. Se llama autoministración. Abacadosh, toda rabá.
por este día, Yom Tov, un día bueno. Yom es día, Tov es bueno. Y este día bueno de la Parashá Emor habla. Tú has hablado en el tiempo pasado, has hablado en el presente y hablarás en el futuro. Porque eres un Elohim que hablas a tus profetas, a tu pueblo, a aquellos que te buscan. Rompemos toda atadura, ligadura que hay en la mente, en el espíritu, y declaramos por el poder de la palabra que haya esa libertad y que lo que se haya roto se vuelva a comunicar, que lo que se haya incomunicado vuelva a sintonizarse, que el poder del espíritu ahora fluya desde norte a sur, este y oeste, y que vuelva la comunión y la comunicación con ese espíritu, con el espíritu que nos protege, que nos guarda, que nos cuida, con la Ruach HaKodesh, con la presencia divina, y que podamos escuchar en el lugar santísimo la voz del cielo, y que podamos tener el consejo para aquellos que nos pidan, o la palabra para aquellos que la necesiten, o el momento preciso, la palabra precisa para la persona precisa. Levanta profetas y hombres y mujeres, levanta hombres y mujeres en esta comunidad, en este grupo, levanta hombres y mujeres para poder ser un estandarte en esta ciudad. En el nombre de nuestro Adón Yeshua, yo te doy gracias. Ahora, el Espíritu del Señor se está moviendo y está restaurando, está comunicando y está bendiciendo. En el nombre poderoso de Yeshua, yo declaro la comunión de tu pueblo y de tus hijos, Padre, que haya ese poder en nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Que el Eterno los bendiga y los guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Eterno tenga de ustedes misericordia y les dé shalom. Entonces, 6 de la tarde cerramos el Shabbat. Estamos esperando. Sí, Deiri, hay que entrar en comunión, en relación, en separarnos, en retiros personales para buscar esa comunión y esa relación con el Padre. ¿Correcto? Y busquemos a cumplir sus mandamientos y veremos que el Padre siempre nos proveerá y nos guardará, porque eso es lo que nos ha prometido y eso es lo que está escrito. Estamos restaurando las raíces hebreas. No estamos levantando una religión ni volviendo al judaísmo. Estamos restaurando las palabras de nuestro maestro y la comunidad nexarita que nuestro maestro creó hace 2000 años. Baruch Hashem. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Que no haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Eterno tenga misericordia de ustedes y les dé shalom. Shalom a todos. Shalom. Gracias, man. Gracias. Shalom.